La apertura que las autoridades brindaron al estudiantado les fue permitiendo a los alumnos la conquista de mayores espacios de intervención, de tal manera que siempre habría la necesidad de nuevas peticiones y reclamos ante las autoridades. En agosto de 1937, por ejemplo, luego de haberse entrevistado con el presidente de la República, los estudiantes de la Regional Campesina de Roque le enviaron al ministro de Educación Pública lo que definían como sus peticiones de primera necesidad y que ameritaban una atención inmediata. Destacaban mantener al personal completo para que se les impartiera todo el programa y que funcionara su institución. La reparación inmediata del edificio, que en algunas partes presentaba derrumbamientos. También le solicitaban trabajo para los expertos en agricultura egresados, ya fuera en educación o en el Banco de Crédito Agrícola, Ejidal o Agrario. Por otro lado, debido a que se sentían amenazados por algunas gavillas de bandoleros, solicitaban algunas armas para la defensa de su escuela y que se les impartiera instrucción militar. Finalmente, otras peticiones que encierran el tipo de carencias de estas escuelas, así como la postura de los estudiantes, eran las siguientes. Cito: que se cumpla con los acuerdos que se prometió a la Federación, pues aún no percibimos ni los 60 centavos para nuestra alimentación, ni hay un médico ni enfermero, no se ha enviado el botiquín, las 2 galopinas, cocinero ni panadero que se prometió aún no vienen. Deseamos que inmediatamente se nos atienda por ser problemas de vital importancia. Esperamos que prestará el apoyo necesario a nuestras peticiones, porque de no ser así nos veremos con problemas que pueden provocar serios conflictos. Deseamos la inmediata remoción del ciudadano contador de la escuela, pues durante todo el año hemos tenido problemas provocados en las actividades, secciones de cooperativas por él. Fin de cita. Un mes después, en una dinámica que permite advertir la intervención de las autoridades en el fortalecimiento de la FECSU, a nombre de la Federación Estudiantil solicitaban al jefe del departamento muy atentamente liberar órdenes de pasajes de ferrocarril de nuestro comité ejecutivo para trasladarse de la regional de Champusco a esta escuela, a efecto de que cuanto antes el comité ejecutivo de la Federación de Estudiantes pueda quedar instalado en esta escuela y entrar de lleno a la realización de todos sus fines. Aunque parecían peticiones aisladas, en realidad formaban parte de una intervención mayor por la representación estudiantil, ya que desde el mes de abril se habían encargado de dirigirse al propio presidente de la República, a quien, además de enviarle un fraternal saludo, le daban a conocer un pliego de peticiones que sintetizaba el reclamo del reconocimiento político de las escuelas regionales campesinas, pues lo mismo exigían ser considerados para participar en eventos cívicos, así como el incremento al presupuesto de sus becas y la satisfacción de necesidades de sus escuelas. Un caso más en el que, además de las carencias con que funcionaban estas instituciones, se muestra lo que se advierte como la transición entre el uso de un discurso moderado a otro cargado de amenaza, y que se dio cuando la Sociedad de Alumnos de la Regional Campesina del Estado de Hidalgo, que por la antigüedad de la escuela les había tocado vivir tanto las consecuencias de una política de poco reconocimiento a este tipo de instituciones como los debates suscitados en torno al proceso de federalización, solicitaban al presidente de la República, cito, atenta y vigorosamente, que al terminar nuestros estudios la Secretaría de Educación Pública nos extienda título de maestros rurales en lugar de los diplomas, que la Federación garantice trabajo inmediato a los alumnos que terminen sus estudios con sueldos equiparados a los de la Federación, que el gobierno de la Federación dote a la escuela de edificio, talleres y mobiliario adecuado, dando un plazo para la resolución favorable a este pliego hasta el 31 de agosto del presente año, fecha en que estallará la huelga de maestros en el Estado, de la cual nos hacemos solidarios. Fin de cita. Como se muestra en estos casos, además de la preocupación por reivindicarse con las clases explotadas y por la mejora de las condiciones de vida de sus internados, con reclamos como el de participar en un desfile en la Ciudad de México o la exigencia del reconocimiento como elementos revolucionarios de las regionales campesinas, podemos considerar que estamos frente al surgimiento de la vía política con la que los estudiantes pertenecientes a la FECSU ingresan al concierto de las negociaciones con las altas esferas gubernamentales.
Apoyados en su condición política, no solo expresaron sus demandas particulares, sino que también iniciaron una lucha abiertamente declarada por la mejora de las condiciones de otras organizaciones como la del magisterio y en general de las masas proletarias. Un dato interesante que se desprende de estas peticiones es tanto la rapidez como el respeto con que responden las autoridades, aunque como se ha señalado, mientras que las peticiones continúan siendo las mismas, podemos reconocer que la respuesta era un asunto que se quedaba en el papel. Citamos otros ejemplos. El primero, que se trata de la transcripción de una solicitud de la Sociedad de Alumnos Ricardo Flores Magón de la Regional Campesina de Ayotzinapa, de fecha 7 de noviembre de 1936, dirigida al Departamento de Enseñanza Agrícola y Normal Rural y transcrita para el Director General de Enseñanza Primaria Rural en los estados y territorios. En esta, los estudiantes señalaban que al considerar el justo valor, el esfuerzo, el sacrificio económico que constituye para los jóvenes campesinos que se forman como maestros en esta escuela y considerando la multitud de privaciones y la vida marcadamente difícil en el aspecto económico que significa para esa carrera, aunque tan humilde como es, y la enorme responsabilidad que implica el desempeño de la función como maestro rural, solicitaban, cito, que todos los maestros rurales recibidos en las escuelas regionales del país se les concedan, a partir del próximo año de 1937, plazas correspondientes que, en atención a las grandes necesidades de carácter económico que nos azotan, se nos expidan los nombramientos de maestros rurales el día 15 de diciembre, día en que generalmente los alumnos que terminan se desvinculan como tales de sus escuelas respectivas. Fin de cita. La transcripción de esta petición concluye con la atenta súplica de Ignacio Márquez, jefe del departamento, para que se les conceda lo solicitado a los estudiantes. Pues bien, a pesar de la situación de pobreza en que se encontraban la mayoría de las escuelas de este tipo en el país, y de que a lo largo de esa década habían subsistido más por la esperanza de las respuestas que por una verdadera satisfacción de sus necesidades, las experiencias de los últimos meses terminaron con la paciencia de los estudiantes. Los normalistas rurales habían solicitado de nuevo la satisfacción de sus demandas. Sin embargo, las respuestas fueron muy similares a las ocasiones anteriores. De esta manera, luego de haberse reunido en el Congreso Ordinario de la Organización Estudiantil desarrollado del 20 al 30 de abril de 1939 en el Meche Hidalgo, y de analizar el tema de la urgente necesidad de elevar el nivel de vida de estas escuelas, los brotes de inconformidad que se dieron a partir de 1940 en diferentes escuelas condujeron finalmente a lo que sería el primer conflicto estudiantil convocado por la fecha. Los cambios en la política educativa del gobierno federal respecto a la formación de maestros fueron transformando sus formas de comunicación empleada por los estudiantes. Si es que en estas escuelas vivieron tradicionalmente en condición de pobreza y las sociedades estudiantiles se mantuvieron en una demanda constante por la mejora de sus condiciones, llama la atención la oportunidad con la que fueron atendidas las demandas por parte de las autoridades. En cualquier situación, parece que estas respuestas se fueron dando en función del tipo de reacción que se esperaba lograr en el estudiantado, de manera que cuando estos hicieron uso de formas epistolares para demandar la atención de sus necesidades, las respuestas estuvieron entre el silencio y la promesa, pero en la medida en que se radicalizaban sus comunicados, las autoridades respondían con prontitud, cordialidad y atendiendo aún parcialmente las demandas estudiantiles, evitando con esto el desbordamiento de las inquietudes estudiantiles. En esta dinámica, podemos destacar que desde sus primeros años de existencia, este sistema de formación de maestros rurales vivió la incertidumbre y preocupación de mantener su vigencia frente al cierre repentino de escuelas bajo el argumento de escasez de recursos económicos. Coincidentemente, dichos momentos de cierre se vivieron en contextos de inconformidad y manifestaciones estudiantiles expresadas a través de una comunicación epistolar, la salida a las calles y la toma de plazas públicas, expresiones que fueron aprovechadas por las autoridades para denostar ante la opinión pública y justificar, entre otras,
la disminución de recursos para estas escuelas, la destitución de funcionarios y líderes magisteriales, así como la implementación de proyectos para disminuir el número de instituciones de este tipo bajo el argumento de una mejor formación de maestros rurales. Finalmente, más que advertir a la oportunidad con la que fue respondiendo la autoridad o a los tipos de respuesta que fue construyendo alrededor de las problemáticas estudiantiles como una muestra de preocupación por resolverlas, frente a la salida de los estudiantes a las calles para exigir la solución a sus necesidades, queda la idea de que fueron las propias autoridades las encargadas de aplazarlas, generando con esto las reacciones que permitieron justificar las decisiones que cuestionaban la pertinencia de este sistema de formación de maestros rurales en México. Gracias. Gracias. De la generación 1977, el maestro Guillermo Orozco Rodríguez nos presenta por el Frente Nacional de Defensa del Normalismo. Adelante, maestro. Gracias. En este foro sí se entiende de educación. A él asisten los expertos sobre temas educativos, que son los maestros. No están aquí. Ahí la compañera.